Me echaron de casa, pero mi madre biológica me encontró años después. Mi vida cambió el día que mi padre y mi madrastra me echaron de casa. Recuerdo la maleta a medio llenar, los gritos en el pasillo, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. No tenía a dónde ir, solo mi moto y unos cuantos billetes en el bolsillo. Así empezó mi viaje, moviéndome de un estado a otro, trabajando como repartidor, conociendo gente, sobreviviendo. Pero nunca imaginé que años después recibiría una llamada que cambiaría mi vida de nuevo. Mi madre biológica me estaba buscando. Siempre supe que mi madrastra me odiaba, pero jamás pensé que lograría convencer a mi padre de echarme. Todo comenzó por una discusión sobre dinero. Yo tenía 17 años y trabajaba medio tiempo mientras terminaba la escuela, pero según ellos, era un parásito. Una noche, después de una pelea especialmente intensa, mi padre me miró con frialdad y simplemente dijo, no puedes seguir viviendo aquí. Mi madrastra sonrió satisfecha. Esa noche, tomé mi moto, una mochila con ropa y algo de dinero, y me fui. No tenía plan, no tenía un lugar fijo a donde ir, pero sabía una cosa, nunca volvería a esa casa. Durante los siguientes 5 años, estuve trabajando en diferentes lugares y de distintas maneras, sin poder estudiar porque simplemente no tenía los medios para hacerlo. Dormí en estaciones de servicio, en hostales baratos y, en más ocasiones de las que me gustaría admitir, en la misma moto. Había noches en las que no tenía otra opción más que dormir en los parkings de la ciudad, buscando un rincón oscuro donde nadie me molestara. En invierno, el frío se colaba por mi chaqueta, y en verano, los mosquitos me devoraban vivo en los parques agrestes. Con el tiempo, fui adaptándome a la vida en la carretera. Aprendí a encontrar los mejores lugares para dormir sin ser molestado, a estirar el poco dinero que tenía y a moverme en busca de trabajos temporales. No solo trabajé como repartidor de comida, también acepté empleos eventuales en estaciones de servicio, pequeños talleres de motos e incluso en restaurantes donde lavaba platos para poder comer algo al final del turno. Hubo momentos en los que me sentía completamente derrotado, en especial cuando tenía que racionar la comida para que me durara días. Recuerdo que en una ocasión, en Austin, Texas, pasé 3 días comiendo solo pan y agua porque no logré conseguir suficientes entregas para ganar dinero. En una ocasión, en Seattle, me quedé sin gasolina a mitad de una entrega. No tenía dinero para llenar el tanque y tuve que empujar la moto por kilómetros hasta una estación de servicio donde, por suerte, un camionero me vio y me dio unos dólares para ayudarme. Aquel gesto, aunque pequeño, me devolvió un poco de fe en la gente. No todo el mundo era cruel como mi padre y mi madrastra. Hubo veces en que la moto falló en el peor momento posible. Recuerdo estar en Denver, atrapado bajo una tormenta de nieve, con el motor negándose a encender. Tuve que empujarla hasta un taller mecánico, donde el dueño, un hombre mayor llamado Rick, me dejó trabajar un par de días a cambio de la reparación. Fue uno de esos momentos en los que entendí que siempre había una manera de seguir adelante, por más difícil que pareciera. Durante mis años en la carretera, tuve que buscar maneras de sobrevivir cuando las entregas no eran suficientes. En Nueva Orleans, acepté un trabajo nocturno como conserje en un viejo edificio de apartamentos. Me pagaban lo mínimo, pero al menos tenía un cuarto pequeño en el sótano donde podía dormir sin preocuparme por el frío o la lluvia. Pasé casi 8 meses en ese lugar, limpiando pisos, sacando la basura y tratando de evitar a los inquilinos borrachos que volvían a casa a altas horas de la madrugada. Fue un periodo oscuro, donde sentí que no avanzaba en nada, pero también me enseñó humildad y resistencia. Para diversificar mis ingresos, intenté distintos oficios. Aprendí a reparar motocicletas por necesidad, observando a otros mecánicos y absorbiendo conocimientos como una esponja. En un pequeño taller en Oklahoma, un anciano llamado Henry me enseñó a cambiar cadenas, reparar frenos y hacer mantenimiento básico. Trabajé para él durante 6 meses, viviendo en la parte trasera del taller en una diminuta habitación con una cama y un lavabo. En ese tiempo, comprendí que la mecánica era algo que me apasionaba. No era solo un medio de subsistencia, sino un arte que podía perfeccionar con el tiempo. En mi 4.º año en la carretera, descubrí algo que me llenó de rabia y tristeza. Un viejo amigo de la secundaria me contactó por redes sociales. Hablamos un rato y me preguntó por qué nunca fui a la universidad.
Me sorprendió la pregunta porque nunca había recibido una carta de aceptación. Pero entonces me dijo algo que me dejó helado. Él trabajaba en la oficina de correos de mi antigua ciudad y había visto mi carta de aceptación a la universidad. Sí llegó, pero mis padres nunca me la dieron. Decidieron echarme de la casa porque pensaban que era un caso perdido, que solo me importaba mi moto. No podía creerlo. Todos esos años de esfuerzo, todas esas noches en vela soñando con estudiar, y ellos me lo arrebataron. Hubo noches en las que la soledad pesaba más que el hambre. Miraba a la gente entrar a sus casas, familias cenando juntas a través de las ventanas iluminadas, y me preguntaba si alguna vez tendría algo así de nuevo. Nunca dejé de pensar en mi madre biológica, aunque durante años asumí que me había olvidado. Por eso, cuando recibí el mensaje de mi amigo diciéndome que alguien preguntaba por mí, sentí una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podía ser posible que aún me quisiera encontrar después de todo este tiempo? No fue un proceso sencillo. Primero, tuve que confirmar que no era una broma cruel. Mi amigo me envió fotos de documentos que mi madre había estado usando para buscarme, mi acta de nacimiento, fotos mías de cuando era niño, incluso cartas que había intentado enviarme. Descubrí que le habían quitado la custodia con documentos fraudulentos. Me habían arrebatado a mi madre a la fuerza, y todo ese tiempo ella había estado luchando por encontrarme. El viaje para reunirme con ella fue uno de los más largos de mi vida. No solo por la distancia, sino porque cada kilómetro estaba cargado de dudas y emociones encontradas. Pero cuando la vi esperándome con lágrimas en los ojos, supe que había encontrado algo más que un lugar a donde ir, había encontrado un hogar. El reencuentro no fue fácil. Al principio, la idea de tener una familia de nuevo me aterraba. Pero mi madre biológica, junto con mis abuelos, me dieron el espacio y el tiempo para sanar. Me ayudaron a recuperar mi vida, a encontrar un propósito más allá de simplemente sobrevivir en la carretera. Me apoyaron para que finalmente pudiera estudiar, y por primera vez en años, sentí que tenía un futuro. 5 años después de haber sido echado de casa, entendí que la vida me había dado una segunda oportunidad. No había sido fácil, pero cada noche en la intemperie, cada día de trabajo agotador y cada kilómetro recorrido me llevaron hasta aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente pertenecía a algún lugar.